Welcome guys and welcome to another episode of the Utopian Wanderer, live from Ushuaia, the southernmost city in the world, the end of the world as they call it. You cannot get more south than this. This is like your entry door if you want to go to Antarctica. Unfortunately, this is not quite the period. This is winter, it's cold, it's raining, when it's not snowing, it's icy everywhere, you almost sleep and fall every single minute here, but this is not the subject of today's episode. You may have guessed, the episode says Volontaires Sans Frontières. I spent the last 2.5 months in the same hostel in Buenos Aires. I got to know the people in that hostel. I got to see how they live together. So many different nationalities, cultures, background, social background, everything, stories. They all come together to share a unique experience in that hostel, Portal del Sur. I filmed them to see how they live together, how they come together as a community, as a family even. That's the subject of this episode, to see how different people, the staff, the guests of the hostel, how all of this comes together. And to begin with, to sort of give you an understanding and also to do something a little bit warmer, let me show you how they interact together when they're all cooking in the kitchen. Essa vida aqui de viver em hostel, cozinha coletiva, é meio complicado de cozinhar. As coisas que são caras, tipo, às vezes é mais barato você comer na rua do que comprar coisas no supermercado. O supermercado aqui é caríssimo. Então vale a pena comprar no supermercado quando você cozinha com umas 4 pessoas, que aí você divide as coisas e aí fica barato, assim, mas... Tarcísio, or as we affectionately call him, Taz, doesn't know it yet, but what he's explaining to his mother is exactly what's going to be happening tonight. Dinner is a very informal thing at Portal del Sur. It's a convenient and affordable way for the volunteers, most of whom don't necessarily have an income, to eat, gather together and interact with each other. And while this starts as a necessity, it rapidly grows into a social experience. And at first they pretty much look like any other guest, but they actually spend between 20 and 30 hours a week working around the hostel, whether it's the reception, manning the bar upstairs, or other activities. But we'll get to it later. First, let's join Barbara, Kinsey, Leticia, Rai, and Louis as they finish preparing dinner before gathering everyone around the table. Cuts. Cubes. Eu necessito. Acho que dá. É isso. Agora hoje eu não sei, velho, porque. Eu não vou opinar, porque pra mim tá fácil. Vale. Rapaz. Não vai estar pra mim. No, que a mí no tiene hambre, yo soy parto. You know there's a strike on one side. ¿Qué trataste? Perdón, And after dinner, the volunteers like to spend time around the reception where one of them is actually working, and we had the occasion to ask them about their first impressions about being a volunteer in Portal del Sur. Una pregunta para vos. ¿Siempre fue así en el hostel desde que están en el hostel? Tipo la comida, tipo siempre a hablar con la gente, a partir la comida. No, cuando yo llegué todavía no era siempre así. ¿Cómo era? Cada hacía su comida, su tiempo, comía su tiempo. A veces hacíamos algo juntos, pero no era tan como que ahora es mucho más. Es mucho más individual. Mucho más. Pienso que eso empezó, no sé, cuando yo salí, hacíamos una cena juntos. Si antes hacían los pequeños grupos de amigos, la gente que llegaba se quedaba más amiga porque llegaba junta y tenía como siempre estas pequeñas generaciones y luego otras generaciones, pero al final hubo un gran cambio y ahí nos quedamos nosotros y ahí como un mes y luego ahora está cambiando otra vez. Como Luis y yo que estamos hace más tiempo, Ana Lu como voluntaria, huésped, ya como nos organizamos en grupos de amigos y empezamos a cocinar. Y que no sea así. Pienso que es por Y que eso. no sea así. Sí, y a veces come uno, a veces come otro, a veces come más, a veces come todos.
pero siempre uno está trabajando, Sí, está fuera del hostel. porque nosotros hemos ya mucho tiempo. Ruama, Juan. después yo. De Camille, Juan y Megan, los más antiguos. ¿Y cuál fue tu primera impresión del hostel cuando llegaste? De la gente acá. Antes de llegar acá he venido para una entrevista y yo estaba arriba fumando por ahí, fui a hablar con Joe. Sí, verdad. Y quedamos ahí fumando y charlando. Porque yo sabía de este hostel por internet, por Wolfpackers, y principalmente porque mi mejor amigo vivió aquí en el hostel, trabajó aquí como voluntario. Entonces ya tenía esta referencia y a través de Marianne yo vine a hacer una entrevista como un viernes y después subí a la terraza para conocerse un poco más porque yo estuve Nochevieja en este hostel. Yo llegué en Buenos Aires 31 de diciembre, pero por Edgar, este chico mexicano que estaba aquí, él conoció a Marco porque fue de su generación y Marco me había pasado su contacto y le escribí, ¿qué haces hoy Nochevieja? Y yo, estamos aquí en el hostel, vení. Entonces estuve Nochevieja aquí en este hostel, en la terraza. Conocí un montón de gente ahí, todos los voluntarios, pero no me acuerdo porque era mucha gente. Jessica y Adeline Svenia, ¿tú conociste? Porque estaban Adeline acá. sí, las otras dos quizás, pero... Estaban desde noviembre acá. ¿Cuánta gente? ¿Sí? Hola. That was Ana Luz and Tarcisio's first experience at the hostel, and what they're saying actually makes sense. When a group of people spends days, months in the same space together, bonds are bound to happen, and from those bonds, friendships will be formed, creating a special relationship within people who not only share the same working environment, but the same living environment as well. And you know, just because this is happening in this hostel doesn't mean that the same thing is happening in other places. As Omar, Taz and Ana Lu explain, what are the secrets to make it work? Tenemos esta suerte que todo el mundo es muy, como podemos entendernos muy bien. Y porque pienso que hay otros donde no hay esa convivencia como hay acá. Exacto, sí. Parece de lo que cuentan usted o Sí, hablan. ¿no? yo conocí otros socios que no tenían la misma onda, Sí. los voluntarios no tenían como esta comunicación. Somos muchos fluida. también. Como hay 15 voluntarios, por lo menos tienen. Gente, nosotros como gente que ya está como contestando la manera del trabajo y lo que significa el trabajo. Gente que viaja y viajó y quiere conocer cada vez más la cultura, la gente, la comida, el pensamiento de otras partes del mundo. Entonces, creo que este interés, esta disposición ya ayuda muchísimo a esta convivencia con lo que es distinto. Lo quería preguntar, ¿cuál era si hay un segredo, cuál es el segredo para tanta gente de países diferentes, de cultura diferente para convivir juntos? Ah, Leveza. sí, pienso que también la Leveza. empatía con lo que los otros Suave. están sintiendo. Suave. Suavidad. Entendí la cerveza. Yo quería decir. La cerveza. Sí, el alcohol. No, para mí eso también no es solo un chiste, como hacer fiesta, cosas juntos, son los momentos que Eventos, sí. que todo se libera un poco, lo que hablan menos como español, que no sé, que The secret is out. And it's not that much of a surprise after all, because what you need is respect and an open-mindedness to the experience of being a volunteer. And sure, not everyone is always going to be on the same wavelength, but those two principles easily apply there as well, so that the whole experience remains positive for everyone. And there is a crucial ingredient that we have already mentioned, which is sharing. And I'm not referring to the hostel or the food. I'm talking about sharing experiences. And there are no better examples than all those experiences that I've shared with the volunteers outside of the hostel. Case in point, the pro-choice and women's rights march at the Capitol. Alright, so right now we're on the Avenida de Mayo in the center of Buenos Aires on our way to a march to defend women's rights for abortion. It's
So everybody's got the green scarf with them. There's going to be a lot of people around, a lot of young people as well. And therefore, yeah, the community at the hostel pretty much gathered together. It was something that we discussed this morning. They've got some people around that were keen to come, and here we go on our way. And so you'll spend some time at the march. So that's what it means to be a community as well. You have common ideas, common political, social ideas, and you come together to defend them. So this is one prime example of that. Porque y todo este símbolo de no sé cómo se llama, de las cosas verdes, es que no quieren olvidar porque muchas veces se olvidan las luchas. Pero pueden Esto no se- volver ¿Cómo? con cualquier paro que Pienso que volver a votar. todos estos paros sirven a hacer que el gobierno va a decidir que van a votar otra vez, que tienen que votar otra vez. Hasta que se pasa, quieren decir como una vez más, como no le importa, No se si, calan, hasta sí, que ahí sea no- aceptado. Sí, sí. Y para Pero ver, no hay otra fecha para no, votar. por el momento no, porque era en agosto pasado. And being at this event was not only a powerful reminder that we were seeing history in the making in Buenos Aires, but also that those volunteers who come from different countries, in this case France and Brazil, were united with their Argentinian peers to help defend and promote their cause. But let's go back now to the hostel, where I catch up again with the volunteers, asking them what were they expecting of the volunteer experience, what were their idea of being a volunteer before they joined Portal del Sol. de experiencia de voluntario? Me quiero preguntar. Yo esperaba como conocer muchas personas de todo el mundo. Cuando yo estuve en Chile haciendo el voluntariado, conocí muchas personas, bueno, quiero mucho a todas, pero acá es como convivo con muchas personas en una rutina como siempre con las mismas, entonces no sé, pienso que se queda más como una familia en un país que no tiene nada, ¿sabes? Es como los hermanos, los primos, el tío abuelo, el tío abuelo. Sin tener tío que se queda molesto con los sobrinos que no ponen La tía atención. bailarina, la tía hippie, el tío hippie que se fue, ¿dónde está Harry, Siempre hay Un personaje, sí, alguien que contribuye con un campo de la vida, ¿sabes? Siempre alguien te colabora y te contribuye, te agrega en un campo específico de tu vida, una palabra que tú tienes que escuchar. Pero igual esta experiencia aquí, yo no tuve otra experiencia como voluntario en otro hostel. Yo estoy en Worldpackers, pero aquí fue con mi primera experiencia en el hostel. Y la verdad no tenía idea que iba a ser así, que iba a ser un sitio tan grande, con tanta gente, que iba a sentir tan a gusto y tan cálido, un espacio muy cálido, que recibe todo muy bien. Así. Creo que es algo también muy específico de Portal del Sur. La gente, pero también todo lo que viene detrás de eso. Los dueños son muy buena gente, diferentes, los responsables por nosotros, las chicas de housekeeping, todos son muy amables. And at this point, Amber provided the comparison between this experience and a previous one she had in Bariloche. nada que ver. Fue muy diferente. Como así, ¿Dónde fue la primera? A Bariloche. Bariloche. Y sí, no, los jefes peludos y los otros voluntariados era bueno, pero como la onda no era tan linda, había como no era así, se podría quedar. Si tengo una habitación privada, puedo quedar 2 años. Yo también, podría vivir 2 años. Habitación privada. And with this joke, Taz and Om raise a very good point about the lack of intimacy as a volunteer. De intimidad, de compartir mi habitación. No sé, quiero caminar desnuda en mi cuarto. Sí, No puedo. sí. Pero es lo documentado, la verdad. Exactamente. ¿Quieres naturaleza? No hay ningún segredo. No. Con nosotros no hay secreto. Sabemos de todo lo que pasa. Sí, ese no sabemos, los cámaras saben. Sí. Depende del secreto. Pero creo que sí, un secreto muy como
muy serioso, nadie va a decirlo. Un secreto muy como charlas, como no sé qué mejor. Sí, eso todo. Como así que hace ver a la gente, Sí, lo dice a gracioso. una persona, una hora después todo el hostel Claro. sabe. No, para eso no, pero puede confiar. Sí, no, claro. Depende para qué. Sí, Já comparti secretos, já compartilharam secretos comigo aqui. Pero todos sabemos. As you can see, it's not just the playfulness, it's the trust, the caring, the friendships between those volunteers that turns volunteering at Portal del Sur into such an amazing human experience for them. And that experience culminates when one of those volunteers is moving on from the experience, is going on to another adventure, another country, or another job, simply. Which was the case for Kinsey, whose time at the hostel had come to an end, and for whom the other volunteers organized the farewell and the famed Argentinian asado. How was it like to be in this hostel? Crazy. Because of him. We're in love and we're gonna leave together. And about the asado, you gotta know that it is Louis' specialty taking care of it every single Friday night in the hostel. And being French like me, I became curious to know where and why he got involved in the art of the asado. La moda argentina cuando llegué en Argentina, pero ¿Y acá en este hostel? en ese hotel hace un mes y medio, creo. Un mes y medio. Sí, hace 5 veces más o menos. Hoy no hay mucha gente, somos como 6 o 7, pero hay, una vez había 30 personas, otra vez 25, Es mucho. ahí hay menos gente. ¿Y quién tuvo la idea primero de hacer asado? Creo que yo hablé de eso con ellos porque lo hacía en otro hostel donde hacía voluntariado y no sé, me parecía raro que en Argentina no se hacía en un hostel en Buenos Aires sin hacer asado. Sí, asado no es normal. Sí, raro que sea un francés que tiene la hacer, idea. pero es así. Pero fue muy bien recibido la idea. Sí. Está bueno. And yes, it is very well received in the hostel. It is actually one of my favorite moments of the week at Portal del Sur. And not only because of the meat, which is absolutely tasty and very well prepared and cooked, by the way, but also because this is the moment of the week, not that there aren't others, where the volunteers of the hostel, along with some of the guests and sometimes the staff as well, gets together on the terrace around the asado, eating, drinking, talking, dancing sometimes, all night long even. And it's become a tradition among the volunteers. But we'll get back to it later. During that farewell for Kinsey, Mariano, the manager of the volunteers, was there, and I took the chance to ask him a few questions about his own role within the hostel. But not only that, but how he manages the relationships between him and the volunteers, and what he learns from them, knowing that those relations are not necessarily meant to last over long term. Sí, hay algo del intercambio cultural que es efectivo. Digo, vas conociendo gente diferente que tal vez no sé, te muestra músicas diferentes, no sé. Él es fan de Pablo Vittar, por ejemplo, ¿no? No fan, pero sí. Funky Carioca, le encanta todo eso. ¿Funky qué? Carioca. Ah, carioca, ok. El hostel se llama, hace referencia a un portal, el nombre del hostel es Portal del Sur. Y bueno, para mí está bueno ponerle portales, por ejemplo, Portales Tarcisio, porque es un poco eso, son portales a otros mundos, ¿no? Creo que hay gente que tiene oportunidad de viajar y en este caso tal vez mi oportunidad es más de ser viajado, ¿no? Digo, yo recibo los viajes de otros y eso también es bastante lindo, digo, en cuanto a esto de conocer diferentes músicas, más allá de la música, diferentes culturas y también lo lindo del voluntariado es que hay gente que permanece en el lugar, poquito tiempo pero permanece. Y más allá de la música y todos estos como pequeños condimentos culturales, no sé, las músicas, las comidas, lo que podés apreciar es la forma de vida de los otros, que es diferente. O sea, la realidad es que no... Bueno, a ver, ni siquiera un argentino vive igual que otro argentino, pero eso tal vez se hace más notorio, se acentúa más cuando convivís con gente de otros países, de otros lugares. Totalmente, acá
digamos, trabajamos con chicas, chicos o chiques de Francia, Brasil o Rusia. Entonces, las culturas son realmente muy diferentes. Y hay algo de eso, ¿no? Que son portales a otros mundos, que seguramente si no tuviera este trabajo y esta posición nunca podría conocer, digo, convivir. Es un gran privilegio, yo creo que soy un privilegiado no solo porque hago lo que me gusta, sino porque aprendo otras cosas, ¿no? ¿Lleva mucho tiempo que haces ese trabajo? Mira, en este hostel trabajo hace unos 4 años, creo. No sé si con exactitud, pero más o menos 4 años. Y bueno, creo que siempre fue lo que me gustó del trabajo de hostel. Más allá de los voluntarios, bueno, también el contacto con los huéspedes y demás. Lo que tiene el contacto con los huéspedes es que es más, hay algo más del orden de la ficción, ¿no? Como tal vez estás de vacaciones, te quedás 5 días, 7 días y bueno, tal vez la vida de esa persona no es realmente de esa manera. Vos estás de vacaciones, vos mismo, yo me voy de vacaciones en otro país y bueno, no sé si un hostel, una semana vivo igual de lo que vivo en Buenos Aires. Los intercambios, el formato de voluntariado tiene eso. Tal vez aún un poco fantasiosamente, porque no creo que la vida de los chicos que están haciendo voluntariado sea igual que en su casa, pero te queda esa pequeña sensación, esa pequeña fantasía de que tal vez algo de cómo es su vida se puede poner en juego acá, en esta pequeña convivencia que se arma en el hostel, ¿no? Mariano makes a very good point distinguishing the differences between volunteers and guests in the way they live inside the hostel. But I went a bit further, asking him how he envisions his relationship with the volunteers, if it's professional or if there's a little bit more to it. Un hermano más grande para ellos. Uy, suena un poco paternalista. Sí. No, un hermano más grande no, porque, a ver, implicaría, si bien hay cierta relación de asimetría entre mi posición y tal vez la de las personas que hacen voluntariado, más que un hermano más grande, sí, a ver, en el mejor de los casos un amigo, un compañero. No me interesa tanto ser el manager de nada, ni ser el jefe de nadie, sino tal vez poder ser el líder de un equipo y como líder ser un par en la ficción, digo, porque es verdad que tal vez no, yo soy un empleado del espacio, tengo un trabajo y bueno, los voluntarios vienen, están poco tiempo y es verdad que hay saberes que no disponen, pero son saberes muy prácticos que rápidamente se adquieren y después, nada, las dificultades que te vas encontrando, a mí me parece que lo interesante es poder compartirlas como, al menos desde la posición más par posible, ¿no? La verdad que en este trabajo he conocido a muchas personas y he hecho muchos amigos. Bueno, es como todo, con toda la gente que conoces no podés establecer un vínculo profundo, a veces hay gente que se queda muy poco tiempo, o con la que tampoco tenés mucha buena onda, no siempre se da que te haces amigo de todos, pero si vos me preguntás qué preferiría o qué puedo elegir, ser el gerente o el manager de los voluntarios o ser su amigo, bueno, yo elegiría ser su amigo, si uno pudiera elegir lo que va a suceder, ¿no? Pero bueno, inicialmente sí me interesa estar disponible emocionalmente y bueno, también laboralmente, pero así no es una posición que me guste sostener con distancia, porque también me parece que no funciona de esa manera. Digo, un voluntario tal vez está interesado justamente en eso, en conocer gente, en conocer amigos, tanto como a mí me interesa conocer la vida de los otros, creo que alguien que está viajando quiere conocer la vida justamente de esos otros a los países que va. Entonces, ser muy hermético o cerrado, bueno, no sé si tendría un efecto interesante. Me parece que si se puede compartir más que la tarea, compartir unos mates, compartir una charla, para mí mucho mejor. Y tal vez poder ser su amigo por un rato y después continuar amistades con larga distancia o a larga distancia o no. And in the same way that I asked the volunteers what they believed was the secret to make such a community work, I wanted to get Mariano's perspective, having had 4 years of experience in the domain, as to what is the secret recipe for such a varied cast of volunteers to come together in a unique community. Bueno, es una pregunta difícil. Yo no sé si hay una receta para que eso suceda. Creo que son como alquimias que se dan o no se dan, ¿no? Mixturas que se dan o no se dan. Sí trato de
de trabajar, a veces consciente, a veces no tan conscientemente, en que puedan establecer lazos entre ellos y también con el espacio, que puedan sentir en este lugar un poco su casa. Y bueno, cuando vos estás en un lugar que crees que es tu casa, también te comportás con los otros como si fueran, no sé si una familia, pero bueno, vos podés vivir con amigos, es difícil vivir con desconocidos, creo que a veces es mejor conocerlos un poco más y bueno, si lográs convertir un espacio como este en una casa, tal vez lograrás convertir a los que la habitan, que son un poco los voluntarios, en algo más que colegas o gente que hace lo mismo. Creo que tal vez la intención es generar un poco... Uy, te toca el mate, se te va a complicar. No, está bien. Yo puedo hacer los dos. I was freeze frame for a second because I cannot continue this without mentioning the huge impact of mate. Mate is an actual tea, very typical, very traditional of Argentina. And it's atypical because mate is not only the herb, but it's also the name of that calabash-looking recipient that you share across all people who are willing to drink mate. And this is where mate really shines for me, because unlike other tea ceremonies like England, for example, the very nature of the mate drinking experience turns this into such a friendly event where people just naturally gather together around the mate, which is to this day still one of my favorite drinks. Alright, let's now unfreeze the frame and go back to Mariano. Creo que es un trabajo constante de querer el espacio y de querer a la gente con la que trabajás. Que algo de ese cariño se ponga a circular entre todos. Y lo que puedes percibir es eso, que hay como un grupo de gente que, si bien se conocen entre todos y son amigos, creo que están disponibles justamente para conocer otras personas nuevas y nuevas. Y tal vez eso es la potencia de los voluntarios y de la gente que está viajando, ¿no? Que tienen ganas de conocer. Voy a las despedidas de Kinsey y también de Cable. Puedo imaginar que viste muchas despedidas durante tus años. ¿Cómo se lidia de manera emocional? Creo que es de las partes más difíciles de la tarea, ¿no? Porque generalmente uno trabaja en un lugar y tiene sus mismos compañeros y va estableciendo un vínculo con los, de vuelta, ¿no? Con los que te caen bien o con los que te caen mal. Trabajas con alguien, si tenés suerte de tener un trabajo y conservarlo a través del tiempo. Y acá, como vos decís, los voluntarios y los que son mis compañeros, la gente con la que comparto la tarea, se queda 1 mes, 2 meses. De vuelta, ¿no? No sé si hay una fórmula secreta para atravesar esa experiencia. Tal vez aprendés que nada es tan definitivo y que, bueno, son otras relaciones, ¿no? El voluntariado como dispositivo, ¿no? Esto el trabajo de intercambio es un nuevo formato de trabajo como otros. Y bueno, como nuevo formato de trabajo también viene acompañado de nuevas herramientas y de nuevas formas de comunicación. Entonces, es un poco complicado esto de estar recibiendo la bienvenida y la despedida, ¿no? Es una dinámica de bienvenidas y despedidas medio constante, que bueno, implica ser muy plástico para lidiar con esto sin estar, bueno, todo el tiempo eufórico en la bienvenida ni triste en la despedida. A pesar de la distancia, tal vez podés ir en contacto con alguien. Y también las distancias no solo se achicaron de manera digital, online y toda esta historia, sino que bueno, tal vez es más fácil viajar, encontrarte con alguien del otro lado del mundo en algún lugar. Y bueno, un poco me ha pasado, tal vez me ha pasado de conocer gente en el hostel que yo creí que no iba a ver nunca más en la vida, hasta cosa, bueno, nos despedimos. Y tal vez, bueno, pues tener la posibilidad de hacer un viaje y encontrarlo en algún lugar remoto, como tiene esas pequeñas tristezas, también tiene esos grandes golpes bueno, que no sé si la palabra es felicidad, pero sí uy, mirá, te encontré acá, tan lejos, ¿no? Y a veces algunos vínculos parecen como frisados, ¿no? Como esta sensación de que había sido hace 1 año, 2 años, y te encontrabas tal vez en un tercer lugar con alguien que no ves hace un montón, y las complicidades, las risas, los chistes, hasta las preguntas, las bromas, parece que todavía siguieran ahí, ¿no? Como si el amor se pudiera coagular y descongelar en algún momento, lo cual a veces pasa, a veces no, a veces te encontrás y te quedas un rato en silencio y no sabes qué decir, pero bueno. There is a lot to learn from Mariana's experience, both from a positive and a not so positive side. While it's not necessarily negative, there are aspects of this lifestyle that definitely pluck at your heartstrings. But there is one more thing I wanted to learn from Mariano, is
out of all those experiences, what is the one thing that he will remember? Solo una. Qué pregunta difícil. Yo creo que a convivir un poco con la incertidumbre. Me parece que algo de todo este formato tiene un nivel de incertidumbre mucho más alto que tal vez otro tipo de búsquedas. Esas búsquedas tienen mucha más incertidumbre porque si bien tal vez yo te conozco, cruzamos unos emails, más o menos parece que puede funcionar, tenemos algún tipo de entrevista por Skype, por una videollamada. La realidad es que muchas veces haces algún tipo de acuerdo con alguien que está muy lejos y que no tenés ni idea de quién es. Entonces, y a la vez también hay como esto que hablamos antes de el constante recambio y que nunca, a veces parecería que nunca, siempre tenés el miedo de uy, ¿qué pasaría si no encuentro que me ayude en esto, no encuentro que me ayude en otro? O ¿qué pasaría si llega tal y no funciona? Y tal vez la máxima lección que me puedo llevar es eso, poder tolerar con una visión bastante optimista de lo que puede pasar esa incertidumbre, ¿no? Que realmente no sabes muy bien cómo va a funcionar. 20 desconocidos en una casa muy grande y ponerlos a trabajar de alguna manera. Y eso, bueno, nada, es un caos. Y poder convivir con el caos es un desafío que para un tipo como yo, que tal vez soy un poco más estructurado, es muy desafiante. Digo, no volverte loco y decir, no, ¿qué pasaría si todo sale mal? Bueno, a veces pensar que no todo tiene por qué salir mal y que de última si sale mal, bueno, algo se va a poder hacer con eso. Tal vez eso, ¿no? Sí. Creer un poco más en las personas, que es interesante en un mundo muy cínico. ¿Y te ves a continuar con ese trabajo mucho más tiempo? Ay, no sé. Mariano raises some very good points throughout this interview. Not only about the cultural exchange that happened, especially at his position, which is at a crossroads of different cultures and nationalities, but especially about his very specific relationship with the volunteers, not only as a manager, but also as a friend, as an equal, whose aspirations of learning from other people are just as relevant as the volunteers. But that kind of relationship also comes with its own pains whenever people are leaving the hostel. Hence why Mariano emphasizes the fact that while you can be attached to those people, it's good to remind yourself that, unfortunately, it isn't meant to last. And this is a feeling that, while it's rarely mentioned between the volunteers, they are all aware of the situation that at some point in time they will be leaving and these relationships, this community will cease to exist. And this is probably one of the biggest reasons why those volunteers are so willing to involve everyone or as many people as possible in the small things that they do, whether it's organizing dinner like we saw, or walking out to a protest, or just walking around Buenos Aires. And just like that, it is Friday again, and Friday means, as you know now, asado. And this time, it's a bigger event, because that asado was an occasion to celebrate a birthday of a former volunteer, and this is the sad part, that was my very last asado at Portal del Sur. So before I start drawing any conclusion on my experience at the hostel and my experience with this amazing group of people, I'll let you enjoy those final celebratory moments, which are a testament to the relationships and to the friendships that were born within this hostel.
pero tenés que filmarme cuando no estoy esperándolo, ¿viste? Pero está muy como natural. Ahora no puedo ser natural, no sé qué hacer. ¿Qué hago con mi mano? No sé. Puedes hacer mímica. Podemos hacer un juego. Puedes hacer mímica. ¿Mímica se dice en español? ¿Alguien que hable español aquí? ¿Algún nativo? ¿Cómo se llama mímica? Aló. I know volunteering can be a pretty simple concept for many, offering time and work against food and a bed. But volunteering goes way beyond that. And you've got the proof right here, between the four walls of the Hostel Portal del Sur, that volunteering actually is a crossroads between different cultures, countries, religions, political views, virtually anything. But most importantly, it is a crossroads of people, coming from different walks of life, who are at first united by a very simple mission within the hostel, but who managed to turn that mission into something much bigger, not only creating but also maintaining a community within Portal del Sur, a community that thrives from the interactions of its members, one that also embodies the very simple concept of solidarity and respect, including former volunteers and even people who are not volunteers, like it was my case, making everyone who is even remotely interested in the experience to feel part of a family, one with a very caring big brother. And while I don't think any of us was quite expecting this experience to be such an engaging one, I truly believe that we will remember fondly all the memories that we've shared within the Hostel Portal del Sur. As for me, I truly do envision volunteering with a brand new open eye and consider the months I spent at Portal del Sur as one of the highlights of my trip through South America. That was the Utopian Wanderer. Until next time, signing off. Es grande, pero no Pero, existe. pero tú existes. Y ahí es un poco difícil porque estás tú. Es como quiero mirar a Jono, mi argelino preferido. ¿Tú aje qué? Después de eso, Ajelero. Después ¿Qué es un de- ajelero? no sé qué dije.